Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la que envía Gabriel Jiménez y dice así: Tengo una pregunta y disculpe mi ignorancia. La palabra Selah, que aparece con mucha frecuencia en los Salmos, ¿es inspirada? ¿Qué significa dicha palabra? La palabra que aparece mayoritariamente en el libro de los Salmos significa pausa o detenerse para una meditación. Cuando el lector llegaba a donde aparecía esa palabra Selah, dejaba de leer, se detenía un tiempo, reflexionaba en lo leído para que pudiese tomar una determinación de lo leído o una aplicación para su vida. Todo lo que está escrito en el original es inspirado, por lo que debe determinarse si esa palabra estaba en el original o no. Antonio Fernández Heredia. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Mi pregunta va referente a este versículo. ¿Estará el nombre de Judas escrito en los 12 cimientos? Judas nunca fue apóstol, sino el hijo de perdición. Juan capítulo 17, versículo 12. Un falso discípulo que caminó con Jesús pero nunca creyó en él. Juan capítulo 6, versículo 64. Por tanto, si hay que determinar qué nombre estará en los cimientos de la ciudad y que son los que anduvieron con Jesús, habría que poner entre ellos el nombre de Matías. Hechos capítulo 1, versículo 26. Ángela Silva. Pensando en lo que dicen ahora algunos teólogos y pastores de que Dios odia el pecado, pero que también odia al pecador, por tanto, si Dios odia al pecado y al pecador, tengo que decir que Dios es el causante del pecado, pero tengo que decir, Pastor Samuel, que Dios todo lo creó y era grandemente bueno. Por tanto, el ser humano como creación y la imagen de Dios con una relación con el ser humano antes de Génesis 3, es imposible que Dios odie al pecador. Ahora, estoy de acuerdo que Dios odie el pecado, es porque todo eso es contrario a su santa y divina naturaleza. Bueno, es necesario entender esto. Dios odia al pecado y ama al pecador, Juan 3:16, pero el que practica el pecado voluntaria y conscientemente está ofendiendo a Dios y se hace uno con el pecado y es odiado por Dios en el sentido en que está cometiendo un pecado y persevera en ello. Sin embargo, no hay pecador que no pueda ser salvo y no hay pecado que no pueda ser perdonado. Si vuelve esa persona a Cristo y lo recibe como Salvador personal, Dios lo salva. J. Javier. En Apocalipsis 3:10 dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiere decir esto que la iglesia será guardada de la gran tribulación? Bueno, ese es uno de los textos que suele usarse para justificar la postura de un arrebatamiento antes de la tribulación. Sin embargo, pudiera usarse también como referencia a la seguridad de salvación, en el sentido de que el salvo nunca vendrá a condenación y no pasará por la ira que Dios hará descargar perpetuamente contra el pecador no creyente. Personalmente, considero que este versículo afirma que la Iglesia no pasará por el tiempo de la tribulación. J. Javier. En tercera de Juan 1:2 se lee: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Algunas veces he escuchado con cierta tristeza que muchos usan este versículo como seña y lema para la gran prosperidad material de los llamados hijos de Dios que debiesen tener. ¿No se refiere más bien a la bienaventuranza natural que emana de una buena relación con Cristo
o lo que señaló el Señor de que debemos buscar primero el reino de Dios y luego todo será añadido. Cada maestro de estas teorías procura encontrar un texto bíblico que sustente lo que quiere que otros oigan para que le sigan. Lo que está diciendo el apóstol es su deseo para que Gayo sea bendecido en todas las cosas, materiales y espirituales, como había sido hasta entonces, pero no que alcanzase riquezas y prosperidad material. En el texto griego se lee literalmente, amado, por todas las cosas pido que te vaya bien y que tengas salud. No hay ninguna enseñanza bíblica que hable del evangelio de la prosperidad, que es un invento de hombres y que no procede de Dios. Si fuese así, el apóstol Pablo hubiese prosperado económicamente porque era un apóstol y nunca hubiera pasado hambre y frío por no tener qué comer o por no tener ropa abundante con que vestirse. Dejémonos de historias, de un evangelio que no es bíblico y que nunca fue enseñado en la Escritura. Luis García, ¿qué importancia o relevancia tiene el libro de Génesis en la revelación de Dios? Profesor, recomiéndeme por favor algunos libros para profundizar en el libro de Génesis. Bueno, el libro de Génesis, como el resto de los libros, son inspirados por Dios y tienen la importancia de ser su palabra. Por tanto, útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a libros para estudio de Génesis hay muchos, pero voy a mencionar 4. Génesis de C.H. Mackintosh, Génesis de B.H. Carroll, Génesis de Derek Kinde y otros muchos que se pueden encontrar y que son excelentes volúmenes. Luis García. En mi congregación se cree que la salvación por fe en Jesús se culmina con el bautismo, es decir, es necesario el bautismo para ser salvo. Aún no he estudiado el tema en profundidad, tengo algunas dudas y quiero estudiarlo, pero esto se me enseñó en los estudios bíblicos para mi conversión. Mi pregunta es, ¿de ser incorrecto esto hay afectación de algo? ¿Y qué me recomienda hacer? El bautismo es una ordenanza que no añade nada a la salvación y que es sólo la salvación por gracia mediante la fe. Efesios 2, 8, 9. En ningún lugar del Nuevo Testamento se ordena a nadie que se bautice para ser salvo. Como por ejemplo al carcelero de Filipos, a quien Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El bautismo es un acto testimonial de haber creído. El texto de Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo, queda resuelto en el mismo versículo, en la segunda parte, cuando dice, pero el que no crea será condenado. No dice el que no crea y no se bautice. Si fuesen necesarias las dos cosas para salvación, no se hubiera mencionado una sola al final del versículo. Manuel, he escuchado a muchos predicando decir que Dios reprenda al diablo. ¿Es bíblico decir esto? La Biblia dice lo contrario en Santiago 4:7. El versículo en que está la reprensión a Satanás está en Zacarías 3:2. En la visión de Satanás actuando contra el sumo sacerdote, y es Dios mismo el que lo dice, en el sentido de que juzga la acción contra uno de sus siervos. La segunda referencia está en Judas 1:9, y tampoco es de un hombre, sino del arcángel Miguel. Satanás no necesita ser reprendido por los creyentes, porque ha sido derrotado por Cristo, vencido y expuesto a pública vergüenza en la cruz. Y cada creyente es vencedor en Cristo Jesús. Dios actúa soberanamente sobre los demonios conforme a su conocimiento. Lo único que los creyentes tenemos que hacer es mantenernos firmes contra las acciones diabólicas. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 13. A ver cuándo se deja de enseñar lo que queremos que diga la Biblia, ignorando lo que dice.
Es lamentable ver la cantidad de llamados maestros que no saben nada de Biblia, ignoran la doctrina y enseñan lo que no es verdad. Mario Augusto Álvarez Calderón. ¿Es culpa de Dios que Iscariote se dejara engañar por el enemigo? El libre albedrío es don de Dios y cada uno responde por sus actos. No hablemos de libre albedrío en relación con Judas, que desde el principio se presenta como un incrédulo, que nunca dejó de serlo porque incluso en los tiempos en que iba con Jesús no creía en él. La Biblia llama a Judas hijo de perdición. Dios no escogió a Judas para perderse. Él se situó en ese estado de perdición por voluntad propia. Noel Moa Neri. El infierno, es real como lo describen los evangelios, ya que muchos enseñan que no es literalmente, sino más bien un valle donde se arrojaban los cuerpos. ¿Cómo podemos saber si es real o metafórico? Lo que los hombres enseñen no quiere decir que sea bíblico y que sea verdad. El negar el infierno como si fuese el Valle de Hinnom, lugar donde se llevaban a cabo actos de maldad y que se usó también como lugar para quemar basura. El Valle de Hinnom nunca se refirió a un lugar de condenación eterna en la Biblia. Esta idea no es de la Biblia ni de Dios. Satanás, que es mentiroso, pretende que la gente deje de creer en lo que Cristo afirmó. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Cristo enseña que nunca dejará de ser eso para los que no han creído. La Biblia enseña claramente la realidad del infierno como lugar de condenación perpetua para el incrédulo. Noel Moaneri. Con respecto a la maldición de Noé a Canaán y no a Cam, me hace pensar muchas cosas. ¿Será cierto que fue aberrante como el incesto lo sucedido para recibir tal maldición, ya que se cree que es un eufemismo cuando se habla de ver la desnudez? No imaginemos cosas que la Biblia no revela. El texto del Génesis habla de que Cam vio desnudo a su padre y se burló de él, mientras que sus hermanos cubrieron su desnudez. Por razón de burlarse del padre, recibió una dura corrección de parte de Dios que se extiende, lamentablemente, a los que ya estaban en él, que son sus hijos y su descendencia. José Mendívil. Es verdad que los concilios en la antigüedad, como el de Nicea, el de Éfeso, fueron ecuménicos, es decir, había representantes de todas las iglesias, las cuales estaban representadas como patriarcados, como el de Alejandría, Antioquía, Roma, Constantinopla y Jerusalén, siendo estos los principales, y con esto quiere decir que se podía usar como argumento en contra de los que dicen que los concilios eran estrictamente romanos y argumentan que por eso la Trinidad no es bíblica y fue un invento de la Iglesia romana. Quienes dicen que los concilios son romanos no tienen idea de la historia de la Iglesia. Los concilios expresan la vinculación de las iglesias en el estudio de la doctrina. Y hay que preguntarles a estos que dicen que todos son romanos y por tanto lo que produjeron fueron herejías, hay que preguntarles si el concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde estaban los apóstoles, era romano. La Iglesia romana como tal se afirma como algo independiente de las otras iglesias o como una iglesia principal donde está el papado después del siglo III, más allá del siglo IV. Por tanto, los concilios no son concilios romanos, sino concilios de la Iglesia para resolver doctrina. Y los que niegan la Trinidad están negando al único, verdadero, infinito, auténtico Dios. Y el que niega la Trinidad a la luz de la Biblia está negando
la existencia de Dios tal como la Biblia la revela. Y está negando que yo y el Padre somos uno y que el Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo. Negar la verdad es una operación diabólica que no puede ser admitida. Somos uno en Jesús. ¿Cuál es su consejo a matrimonios que usan métodos para evitar tener más hijos y para los que no evitan? Mi querido amigo, cada uno haga lo mejor que pueda y que entienda la luz de la Biblia. Una de las funciones del matrimonio es la procreación, pero no dice Dios cuántos hijos tiene que tener cada uno. Y hay que tener una paternidad responsable. No es decir, vengan todos los hijos. Puedo mantenerlos, puedo darles educación, puedo situarlos en el mundo. Y los que dicen, sí, puedo, háganlo. Dios lo único que dice es que el matrimonio está puesto, entre otras cosas, para la procreación, pero no dice cómo ni cuántos. Racen, ayúdeme con mi siguiente duda, por favor. Soy deportista desde antes de que fuera salvo y aún lo practico de forma competitiva, pero ahora no sé si es bueno seguir practicándolo. ¿Cómo podría practicar deporte competitivo enfocado en la voluntad de Dios? Cada creyente debe vivir en toda la extensión de su existencia, trabajo, familia, deporte, etc., en santidad. El deporte profesional que sustenta a muchas personas no está reñido con otro tipo de trabajo, porque sea deporte. Lo que sí se pide es que el deportista, lo mismo que el maestro de escuela, lo mismo que el médico, lo mismo que el carpintero, tenga una vida de compromiso santo con el Señor. Cuanto hagas deportivamente en santidad de vida, no es contrario a la Escritura. Muchos deportistas viven del deporte y son de enorme testimonio para quienes comparten con ellos la actividad deportiva. Isaías Gutiérrez Bladón. ¿A qué se refiere el texto antes de que venga el Hijo del Hombre? Mateo 10:23. Mira, la primera dificultad está en determinar a qué tiempo se refiere. La segunda consiste en conocer a qué venida suya se está refiriendo el Señor. El texto puede tener dos cumplimientos, uno el próximo y otro el lejano. En relación con el próximo, Jesús les envía para predicar el Evangelio, les anuncia dificultades y conflictos, pero les garantiza el resultado final de la misión que llevarían a cabo a pesar de todo. En relación con el cumplimiento lejano, el Señor les estaba diciendo que en el tiempo de la tribulación, cuando se intensifique la acción de los impíos contra los justos que están proclamando en el mundo el Evangelio del Reino, no agotarán todas las posibilidades de predicar el Evangelio en todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esto concordaría con la perspectiva de la venida en gloria de Jesucristo conforme a la panorámica de este Evangelio que anuncia una venida gloriosa, capítulo 16, para sentarse en su trono de gloria, capítulo 19, y que será visible a todos, capítulo 24, y se manifestará rodeada de poder, capítulo 24. Juan José Gabarri Gabarri. ¿Qué significa Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6? Ya hemos contestado a esto varias veces, pero el escritor está haciendo una afirmación enfática. Es imposible que un verdadero creyente que tenga una caída o una recaída espiritual pierda su salvación, porque exigiría para su reconversión un nuevo sacrificio expiatorio. Vuelvo a insistir, no hay ningún texto que permita enseñar la pérdida de la salvación. Juan José Gabarri Gabarri. ¿Quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Bueno, son dos personas enviadas por Dios para predicar el Evangelio. Se sugiere que pudieran ser Moisés y Elías, pero la Biblia no lo afirma taxativamente. Ángela Silva.
¿Esta reflexión bíblica es correcta? Si quieres que el grupo de los ancianos religiosos importantes se le caigan los puestos de la religión y las liturgias de su santidad hipócrita, y que la Iglesia del Señor Jesucristo sea consciente de que este grupo de ancianos son sepulcros blanqueados para que no gobiernen en el templo, es decir, en la Iglesia del Señor Jesucristo, vivir a Cristo, pastor, predicar a Cristo en medio de las Escrituras para que nunca quites los ojos de Cristo, para seguir las pisadas de Cristo y finalmente para darle gloria a Dios. Por tanto, Hechos 7:54, oyendo la verdad de Cristo, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero en Hechos 4:19, Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No entiendo muy bien toda esta reflexión, pero si estás diciéndome que yo siga predicando el Evangelio a pesar de que algunos se enojen conmigo, pues tienen dos trabajos: enojarse y desenojarse, porque yo no voy a dejar de predicar el Evangelio conforme a la Biblia, porque sería infiel a mi misión y sería infiel a Cristo. Ahora, es una aplicación o un pensamiento que es correcto cuando los líderes de la Iglesia conducen la Iglesia al margen de la palabra y no manifiestan ejemplo en el seguimiento de Jesucristo. Ángela Silva, ¿esta reflexión es correcta? No hay peor cosa en la Iglesia del Señor que unos santurrones que obran para Dios y que no tienen comprensión espiritual de lo que en verdad significa el Evangelio de la gracia de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el pastor y la congregación que tiene una comprensión espiritual del Evangelio de la gracia no reconocen y corresponden a estos santurrones conforme a su servicio, estos santurrones siempre están enfadados con el Padre Celestial y con sus hermanos. ¿Qué te voy a decir? Algo sencillo y simple. La hipocresía siempre es pecado. Antonio Fernández Heredia, respondiendo Jesús, les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:11. Mi pregunta es sobre este versículo. Cuando dice que Elías restaurará todas las cosas, ¿se refiere a que vendrá otra vez antes del milenio o en el milenio, o qué significa el texto? Bueno, Jesús afirma proféticamente la venida de Elías. Pudiera ser un hombre con el mismo espíritu que movía a Elías. De ahí que el Señor también se refiera como tal a Juan el Bautista. En cualquier caso, la Biblia habla de la venida de Elías y de una operación de reducción o de reconducción de los corazones al Señor, en cuyo caso ocurrirá antes de la segunda venida. Fanny Castillo: oh sí, mi Señor, sus fuerzas en mí. Ayúdeme a serle fiel permaneciendo en usted, en su palabra. Retire de mí cuanto impida una perfecta comunión con usted para que pueda llevar mucho fruto para usted. Ayúdeme a vivir a Cristo cada día. Amén por esta oración. Andrew Bui: ¿podría decirme su postura con respecto a lo que diferencia a alguien de ser un teólogo ortodoxo, heterodoxo, neoortodoxo y liberal? Pregunto esto porque creo que es algo que muchas veces resulta sumamente complicado de definir. Bueno, intentaré dar un concepto sencillo. Teólogo ortodoxo: el que reconoce la Biblia como inspirada por Dios, inerrante y autoritativa, y hace descansar toda su teología en la Biblia. Teólogo heterodoxo, neortodoxo: el que no asienta su teología en la Biblia, reconociéndola como norma de fe y conducta. La neoortodoxia es un movimiento teológico de aproximación o de reconducción hacia la Biblia en medio de un mundo liberal. Teólogo liberal es el que enseña una teología que, entre otras cosas, cuestiona la autoría de los libros de la Biblia, la datación de los libros, la inspiración plenaria, generando un cuestionamiento de la Biblia como palabra de Dios. Tránsito Salazar: quería saber lo que pone en Isaías cuando dice: yo te vi caer como un rayo a la tierra. ¿Podría decirme si esto es principio o bien todavía no ha pasado?
No sé a qué citas te refieres, tal vez Isaías 14, 12, 15, en tal caso se refiere a la caída de Satanás y al origen de su pecado, que Dios lo saca del cielo. La frase que mencionas más parecida está en Lucas 10, 18, en la que Jesús dice que vio caer del cielo a Satanás como un rayo, indicando la victoria del Evangelio sobre las acechanzas diabólicas. Cristian Doncel. Se puede orar por cosas materiales como por ejemplo que el Señor proteja y cuide vehículos, casas, empresas, ropa, etc. Naturalmente que podemos poner delante del Señor todo lo que como hijos suyos necesitamos o forma parte de nuestra experiencia laboral, que también puede ocurrir, para recibir de Dios su gracia y su misericordia ayudándonos en todo. Hay aquí una pregunta o un comentario larguísimo que vamos a leerlo en esta ocasión. Y claro está, lo que no vamos a poder hacer es leer comentarios de este tamaño porque necesitaríamos otro programa. Pero Darío Oliveros dice: las doctrinas son los nuevos ídolos del pueblo cristiano. Los cristianos de este tiempo son más fieles a sus doctrinas que a la Biblia, al punto de que por defender sus doctrinas no les importa torcer o incluso desechar las escrituras. Y cuando los pastores programan en la iglesia un estudio sobre algún tema de la Biblia, direccionan ese estudio para que sus conclusiones concuerden con la doctrina que ellos ya tienen predeterminada acerca del tema que se está estudiando, para lo cual no les importa torcer la Biblia para hacerle decir lo que ellos quieren que diga. Y esto lo hacen todos los pastores de este tiempo, sin excepción. Aclaración. Cuando hablamos aquí de las doctrinas nos referimos a todas esas opiniones o posturas teológicas que hay en el cristianismo respecto a distintos temas de fe. Por ejemplo, en las iglesias consideradas de sana doctrina hay dos posiciones diferentes respecto a la salvación. Por un lado, la doctrina calvinista o doctrina de la seguridad de salvación, la cual enseña que una vez que hemos creído en Jesucristo ya somos salvos y que esa salvación no se puede perder bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, la doctrina arminiana, la cual afirma que la salvación es condicional y que por tanto se puede perder. Esto es básicamente lo que enseñan esas dos doctrinas. Al igual que estas, existen en la Iglesia muchas otras doctrinas respecto a otros temas, las cuales también se oponen y se rechazan mutuamente, creando divisiones en el cuerpo de Cristo. Primero, gracias por tu comentario. Sin embargo, quiero hacerte notar que hay expresiones o alguna expresión absolutamente incorrecta. Cuando te refieres a pastores que enseñan lo que la Biblia no enseña y tuercen la Escritura para favorecer su pensamiento, dices luego, y esto lo hacen todos los pastores en este tiempo, sin excepción. Eso no es verdad. Por lo menos yo no lo hago. Y conozco a cientos de pastores que son fieles a la Biblia y enseñan la doctrina bíblica. En segundo lugar, hablas de la doctrina de la seguridad de la salvación y de la pérdida de salvación. ¿Te das cuenta que estás hablando de doctrinas bíblicas, no de doctrinas de hombres? La seguridad de la salvación no es un capricho de un pastor, sino la verdad enseñada por Cristo y los apóstoles. Por tanto, no se puede claudicar de las verdades por hacer una teología que sirva para todos. Yadjan, ¿podría explicarme a qué se refiere 1 Corintios 7:14? ¿Cómo es eso de santificados en el marido o la esposa incrédulos? ¿Qué quiere decir que los hijos serían inmundos mientras que ahora son santos? ¿Cómo santos? No entiendo. Un matrimonio mixto. El creyente de los dos es templo del Espíritu y Dios está presente en él. Por tanto, las bendiciones de Dios pueden ser recibidas por el creyente, entre las que están
la predicación del Evangelio a los hijos y la salvación de estos. En ningún caso la salvación del esposo infiel o de los hijos son el resultado de la presencia del creyente. Ya. El otro día le preguntaban sobre el libre albedrío y usted mencionaba que solo fue posible antes de la caída del hombre. Me vino a la mente aquel versículo de Deuteronomio 30, 15, 19, donde Dios dice: escoge la vida para que vivas, como si pudiéramos elegir el bien. O este mandato, ¿qué significa? ¿Para quién era? Seguro que estoy confundida. ¿Podría aclararme si no tiene nada que ver un versículo con el otro? Mira, ese versículo de Deuteronomio es simplemente una advertencia divina para que Israel cumpla lo que Dios ha establecido. El hecho de que el libre albedrío se haya extinguido para el hombre a causa del pecado no significa que se haya extinguido también la responsabilidad. Y que el hombre no puede escoger de dos caminos uno que es correcto. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay justificación, aunque no esté el libre albedrío en el modo en que lo estaba en Adán. El hombre es responsable siempre de su situación y conducta espiritual. Edutá. Según Juan 3, ¿por qué Jesús dice a Nicodemo que debía saber del nuevo nacimiento si esto no estaba en el Antiguo Testamento? ¿A qué se refiere con el agua? ¿Cómo que no estaba en el Antiguo Testamento el nuevo nacimiento? Luego, ¿cómo se entiende el nuevo pacto? En donde Dios quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, sitúa al Espíritu en él y hace que sus hijos cumplan sus mandamientos. Eso está en el Antiguo Testamento. Por eso le dice, siendo maestro de Israel, debía saber estas cosas que están en el Antiguo Testamento, concretamente en Isaías 44:3 y en Ezequiel 36, 26, 27. Por tanto, el nuevo nacimiento está como doctrina en el Antiguo Testamento. Dani H.V. ¿Existen los pecados generacionales entre los creyentes? Por ejemplo, el adulterio que se repite en los padres, abuelos, etc. A veces incluso hay similitudes en los tiempos y de cómo suceden estas situaciones. Algunos creyentes hablan del espíritu de adulterio que traspasa de una generación a otra e influencia las mentes y lleva al pecado incluso a los que son salvos. ¿Esto es bíblico? Los pecados de los hombres se repiten en el decurso del tiempo porque son hombres y pecan muchas veces del mismo modo como ocurrió a los hombres anteriores, incluso de su propia familia, pero no hay pecado generacional. El hecho de que algunos consideren las obras de la carne, esto es, los pecados personales, como manifestaciones diabólicas y digan espíritu de adulterio o espíritu de cualquier otro pecado, ponen de manifiesto una grave ignorancia de la Biblia. Santiago enseña a no culpar al demonio de lo que son inclinaciones personales de la carne propias de la naturaleza del hombre. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos mucho vuestra presencia y os invitamos al próximo para que podáis seguir esta serie semanal de 2 programas de preguntas y respuestas. Que Dios añada sobre vosotros su bendición.